Dmitri Severov nunca había creído en supersticiones. 34 años de vida le habían enseñado a confiar solo en lo que se podía medir, desmontar y arreglar. Pero aquella noche, cuando el académic Vernadsky zarpó del puerto de Vladivostok, sintió por primera vez algo parecido a un miedo supersticioso. «Severov, ¿qué haces ahí plantado?», le espetó el contramaestre Kuzmich, un tipo corpulento con una voz grave y curtida por el tabaco. «El motor no se va a revisar solo». «Ya voy». La sala de máquinas lo recibió con su zumbido habitual y el olor a gasóleo. Dmitri pasó la palma de la mano por el cuerpo del motor diésel principal. Un Wärtsilä viejo pero fiable. El metal respondió con una vibración uniforme. «Todo está en orden», se dijo. Pero la inquietud persistía. El buque de investigación científica se dirigía al archipiélago de Tuamotu. 3 semanas de travesía a través de medio océano Pacífico. Una expedición para estudiar los arrecifes de coral. Un trabajo rutinario. Dmitri había aceptado este viaje para huir de un piso vacío en Murmansk, de los papeles de divorcio que Marina había firmado con tanto alivio, como si se quitara un peso de encima, de las preguntas de su madre: «¿Quizás aún podáis reconciliaros?». No había nada que reconciliar. Él había reparado demasiadas máquinas y demasiado pocas relaciones. Al 7º día de navegación, el barómetro empezó a bajar. «Se avecina una tormenta», dijo el capitán Rogov en la reunión vespertina. «Grave, pero podremos esquivarla». No lo lograron. Dmitri se despertó por un golpe. La litera se puso casi vertical y salió disparado contra el mamparo. En algún lugar arriba aulló una sirena. «Vía de agua en la sala de máquinas. Todo el mundo a sus puestos». Corrió por el pasillo agarrándose a los pasamanos. El barco se inclinaba tanto que la cubierta se le escapaba de debajo de los pies. En la sala de máquinas el agua le llegaba hasta las rodillas, negra, helada, con olor a gasóleo. «¡Las bombas!», gritó el jefe de máquinas Volkov. «Poned en marcha las bombas». Dmitri se abalanzó sobre el cuadro eléctrico. Los dedos trabajaban automáticamente. Miles de horas de práctica. Las bombas rugieron, pero el agua entraba más rápido. «¡No damos abasto!», gritó. «La vía de agua es demasiado grande». Volkov soltó una palabrota y cogió la radio. «Puente, evacuación, el barco no se puede salvar». Los siguientes minutos se fundieron en un caos. Gritos, el estruendo de las olas, chalecos salvavidas amarillos bajo la luz de las lámparas de emergencia. Dmitri salió a la cubierta y vio cómo la popa del Vernadsky se hundía bajo el agua. «¡Al bote! ¡Rápido!», saltó. Una ola lo levantó, lo hizo girar, lo lanzó contra algo duro. Un destello de dolor y oscuridad. El frío lo despertó. Dmitri abrió los ojos y vio el cielo, azul pálido, indiferente. Bajo su espalda se mecía algo sólido. Giró la cabeza y gimió por el dolor en las costillas. Un trozo de entablado de la cubierta. Unos 3 metros de largo, 1,5 metros de ancho. Una balsa improvisada en medio del océano. Se sentó y el mundo dio vueltas. Alrededor, solo agua. Infinita, vacía, brillante bajo el sol. «¡Eh!», gritó. La voz se le quebró. «¡Alguien!». Silencio. Solo el chapoteo de las olas y el lejano grito de una gaviota. Dmitri se palpó. El chaleco salvavidas estaba en su sitio. En el bolsillo del mono, una multiherramienta que siempre llevaba consigo. Nada más. Miró al horizonte. Al este, apenas perceptible, se oscurecía una franja de tierra. «Una isla», comprendió. «Allí hay una isla». Dmitri metió las manos en el agua y empezó a remar. Aún no sabía que ese pedazo de tierra se convertiría en su hogar durante los siguientes 4 años, que olvidaría el sonido de una voz humana, que un día dejaría de esperar un rescate. Pero ahora, simplemente, remaba. Metódicamente, obstinadamente, como estaba acostumbrado a hacer todo en la vida. Un mecánico arregla lo que está roto, lo que
Por lo tanto, él arreglará esto también. Remó toda la noche. Las manos se le entumecieron al amanecer, pero Dimitri no se detuvo. La franja de tierra crecía lentamente, convirtiéndose de un espejismo en una realidad, verde oscuro, bordeada por la espuma blanca de las olas. Hacia el mediodía, la corriente lo arrastró hacia la orilla. Dimitri apenas tuvo tiempo de saltar del trozo de entablado antes de que una ola lo lanzara contra unas piedras afiladas. Se rajó las rodillas hasta sangrar, pero no lo notó. Arena, arena de verdad, caliente, bajo las palmas de sus manos. Se arrastró hasta la orilla y cayó boca abajo, jadeando. Se quedó tumbado durante varios minutos, sintiendo cómo la tierra se balanceaba bajo él. O era él quien se balanceaba, aún no liberado del océano. Vivo, latía en sus sienes. Vivo, vivo, vivo. Luego, la sed lo puso de pie. La isla resultó ser pequeña. Dimitri calculó a ojo unos 3 kilómetros de largo. Una densa vegetación comenzaba justo detrás de la franja de playa. Palmeras, arbustos, lianas, todo entrelazado en una impenetrable pared de verde. Se movió a lo largo de la orilla, buscando un arroyo. Tenía los labios agrietados, la lengua hinchada. El agua de mar solo agravaría la deshidratación. Lo sabía con certeza. Al cabo de una hora, lo encontró. Un fino chorro de agua dulce corría por las rocas hasta una pequeña poza. Dimitri cayó de rodillas y bebió, bebió, hasta que le dolió el estómago. Luego se sentó, apoyado contra una roca, y por primera vez miró a su alrededor de verdad. Silencio. No un silencio muerto, sino vivo. El susurro de las hojas, el grito de los pájaros, un crujido en el sotobosque, pero ningún sonido humano. Ni voces, ni motores, ni música. ¡Eh! Gritó. ¿Hay alguien? La jungla se tragó su voz sin eco. Dimitri se levantó y se adentró en la isla. Se abrió paso a través de la maleza, arañándose las manos y la cara, hasta que llegó a un pequeño claro. Y se quedó paralizado. En medio del claro había una choza, viejo, semiderruido, pero construido claramente por alguien. Cerca, los restos de una hoguera, piedras ennegrecidas dispuestas en círculo. Un poco más allá, una especie de cobertizo hecho con hojas de palma. ¡Eh! Gritó de nuevo Dimitri. ¡Hay alguien! Silencio. Se acercó con cautela al cobertizo y miró dentro. Vacío. En el suelo de tierra, una estera deshilachada. En una esquina, una lata oxidada. Dimitri la levantó. La etiqueta se había despegado hacía mucho, pero la forma le era familiar. Conservas soviéticas. El corazón le latió más rápido. Debajo del cobertizo encontró más cosas. Un trozo de lona, un rollo de cuerda, casi podrida. Y Dimitri no podía creer lo que veía. Un cuaderno. Hinchado por la humedad, con las páginas amarillentas, pero un cuaderno. Lo abrió con manos temblorosas. La letra era tosca, las letras saltaban. Quien escribió, obviamente, tenía prisa, o estaba enfermo. La mayor parte de las anotaciones estaban borrosas, pero algo aún se podía leer. Día 43. La fiebre ha remitido. La pierna se está curando. He construido un segundo cobertizo para almacenar. Dimitri pasó varias páginas. Día 112. Vi un barco en el horizonte. Estuve quemando una hoguera todo el día. No se dieron cuenta, o no quisieron darse cuenta. Más adelante. Día 291. Hoy hablé con una gaviota. Ella me respondió. Creo que me estoy volviendo loco. Capitán Tkachuk, eres un viejo idiota. Tkachuk, un nombre. Dimitri hojeó febrilmente el cuaderno, buscando las últimas anotaciones. Las encontró. La letra allí era ya muy diferente, débil, apenas legible. Si alguien encuentra esto, me llamo Gennady Ilich Tkachuk, capitán del barco pesquero Estrella Marina.
Naufragó en marzo de 1987. He vivido en la isla. Ya no recuerdo cuánto tiempo. Me voy al Cabo Oriental. Allí hay una cueva. Allí me quedaré. La anotación se interrumpía. Dimitri cerró lentamente el cuaderno. 1987. Hace casi 40 años. Miró hacia el este, donde, tras los árboles, se vislumbraba un cabo rocoso. El capitán Tkachuk lo estaba esperando allí, vivo o muerto. Dimitri no fue al Cabo Oriental, no de inmediato. Primero tenía que sobrevivir. Las primeras semanas se fundieron en una interminable sucesión de tareas urgentes. Fortalecer el cobertizo de Tkachuk, encontrar fuentes de alimento, aprender a encender fuego sin cerillas. La multiherramienta se convirtió en una extensión de su mano. La hoja se embotaba, pero Dimitri la afilaba contra las piedras, una y otra vez. Llevaba la cuenta de los días, haciendo muescas en el tronco de una palmera junto a la entrada del cobertizo. Una muesca, un amanecer. Aritmética sencilla de supervivencia. Al 23º día, finalmente terminó de construir un cobertizo sobre la hoguera. Estaba de pie, contemplando su creación. Vigas torcidas, hojas de palma, lianas en lugar de cuerdas, y de repente escuchó su voz. «Si tú no sabes ni clavar un clavo». Ana, su tono burlón, que antes amaba y luego odió. «He aprendido», respondió en voz alta. «¿Lo ves? He aprendido». El silencio de la isla engulló sus palabras. Por la noche ella vino en sueños. Estaban sentados en su vieja cocina en San Petersburgo. Ana con su bata azul, el pelo recogido en un moño descuidado. Lo miraba desde el otro lado de la mesa, y en sus ojos había algo que él no podía leer. «Tú sabías que me iría», dijo ella. «No. Lo sabías. Por eso huías en tus viajes. Es más fácil culpar al océano que admitir la verdad». Dimitri quiso objetar, pero la cocina se disolvió, y él se despertó bajo el sonido de las olas, con la cara empapada de sudor. 150 muescas. 5 meses. El cobertizo se había convertido en una verdadera cabaña. Dimitri revocó las paredes con barro, construyó un lecho de fibras de palma, incluso hizo una especie de mesa con una piedra plana. Cerca había levantado un cobertizo para guardar cocos y pescado seco. Lo llamaba arquitectura de la soledad. Construía no una casa, sino una fortaleza contra la locura. El cuaderno de Tkachuk yacía sobre la mesa de piedra. Dimitri lo releía por las noches, a la luz de la hoguera. El capitán escribía sobre lo mismo, sobre voces, sobre sueños, sobre cómo la isla se convertía lentamente en la única realidad. Olvido rostros. Solo recuerdo sus manos, cómo amasaba la masa los domingos. A Dmitri le pasaba al revés. Olvidaba las manos de Ana, pero su rostro, burlón, ofendido, indiferente, lo perseguía con una nitidez espantosa. 300 muescas, casi un año. «¿Me odias?», preguntó una noche, mirando las estrellas a través de las rendijas del techo. Ana no respondió. Por primera vez en muchos meses, no respondió. Y Dimitri comprendió que empezaba a perderla. No como esposa. La había perdido hacía mucho. La estaba perdiendo como enemiga, como un ancla que lo retenía en el pasado. Eso era más aterrador que cualquier tormenta. Al día 312, finalmente fue al Cabo Oriental. Encontró la cueva rápidamente. Tkachuk había descrito el camino en el diario. La entrada estaba cubierta de maleza, pero por dentro estaba seca. El capitán yacía junto a la pared del fondo, lo que quedaba de él. Cerca, otro cuaderno, y algo que brillaba a la tenue luz. Una brújula. Una vieja brújula de latón con una inscripción grabada. Dimitri la levantó con manos temblorosas. Agei Tkachuk, de la tripulación de la Estrella Marina. 1985. La aguja osciló y se detuvo, apuntando al norte. Dimitri miró los restos del capitán, luego la brújula. «Te enterraré», dijo.
y leeré todo lo que escribiste, te lo prometo. En el nuevo cuaderno, lo sabía, habría respuestas o nuevas preguntas. Dimitri enterró al capitán al amanecer, en una colina con vistas al océano. Cavó la tumba con las manos y una piedra afilada. 3 horas de trabajo, uñas arrancadas, sangre en la arena. Pero no se detuvo hasta que el hoyo fue lo suficientemente profundo. Tkachuk se merecía descansar en paz. «Perdona la tardanza», dijo Dmitri cubriendo la tumba. No lo sabía. Se quedó con la brújula. El capitán lo habría entendido. El segundo cuaderno resultó ser más corto que el primero. Las anotaciones se interrumpían en el día 40. La pierna no cura. Gangrena. Sabía cómo acabaría esto desde que me caí de ese maldito acantilado. Una muerte estúpida para un viejo lobo de mar. Resbalar en las rocas mojadas. Solo lamento una cosa, no haber podido terminar la carta a mi mujer. Valia, si alguien encuentra estas notas, te he amado. Cada día, incluso cuando guardaba silencio. Dimitri cerró el cuaderno. Pensaba en sus palabras no dichas. En lo que nunca llegó a decirle a Ana antes del divorcio. Tenía miedo, no de ti, sino de mí mismo, de en quién me estaba convirtiendo a tu lado. Pero, ¿a quién se lo iba a decir ahora? En el día 400, vio una tortuga. Salió a la playa en plena luna llena, enorme, antigua, con el caparazón cubierto de algas y arañazos. Una tortuga marina, claramente desorientada. Dimitri observó cómo excavaba el nido, metódicamente, con paciencia, sin prestarle atención. La llamó. La tortuga levantó la cabeza, lo miró con sus oscuros ojos ancestrales y volvió a su trabajo. Dimitri se echó a reír. Por primera vez en meses, de verdad. Volvía cada semana. Dimitri no sabía por qué. Tal vez había buena caza, tal vez las corrientes la llevaban a esa playa. Pero cada vez que veía el familiar caparazón entre las olas, algo dentro de él se relajaba. «Viernes», la llamó a la tercera vez. «Serás viernes». La tortuga, por supuesto, no respondió. Pero tampoco se fue cuando él se sentó a su lado. Empezó a hablar con ella en voz alta. «Sabes, antes pensaba que la soledad era cuando no había nadie cerca. Pero no es así. La soledad es cuando olvidas el sonido de tu propia voz. Viernes mascaba algas. Tkachuk aguantó 40 días después de la herida. 40 días sabiendo que iba a morir. Y aún así escribía. ¿Para quién? ¿Para Valia, que nunca lo leerá? Se calló. O para sí mismo, para seguir siendo humano hasta el final. Por la noche volvieron las voces. No Ana, sino su padre esta vez. Muerto hacía ya 8 años. Siempre has huido, Dimka. De los problemas, de la gente, de ti mismo. ¿Crees que el océano es una escapada? No. Es un espejo. Aquí no hay dónde esconderse. Dimitri se sentó en la litera, respirando con dificultad. El silencio le oprimía los oídos. Un silencio absoluto, primigenio, que nunca había aprendido a aceptar. Salió de la choza. Viernes estaba en la playa. La luz de la luna plateaba su caparazón. ¿Tú también lo oyes?, preguntó Dimitri. ¿Las voces de los que ya no están? La tortuga giró lentamente la cabeza, y en ese momento Dimitri se dio cuenta. Ya no estaba hablando solo. Estaba hablando con la isla, y la isla escuchaba. A la mañana siguiente empezó a construir una canoa. La canoa le llevó 18 meses. Dimitri eligió un viejo árbol del pan en la ladera occidental. Un tronco de 3 brazadas, madera blanda, maleable. Lo taló durante 17 días, trabajando con piedras afiladas y bambú quemado. Cuando el árbol finalmente cayó, la tierra tembló y una bandada de pájaros alzó el vuelo con gritos de protesta. «Lo siento», dijo Dmitri. «Lo necesito más». Ahuecó el tronco por dentro por las noches.
cuando el calor no era tan sofocante. Durante el día, raspaba la madera carbonizada con conchas marinas, transformando el tronco en una canoa. Los callos en las palmas de sus manos se reventaban, se curaban, se convertían en cuero duro. Al final del primer año de trabajo, sus manos parecían las de un anciano, nudosas, oscuras, inflexibles. Viernes venía cada semana, como para comprobar el progreso. Un poco más, le decía Dimitri. ¿Lo ves? Ya parece una canoa. En el día 1247, botó la canoa. Flotaba. Dimitri estaba de pie hasta las rodillas en la rompiente, con la mano sobre el costado pulido, y lloraba. Por primera vez en 4 años, lágrimas de verdad, no espasmos secos, sino ríos salados por las mejillas. «Lo he hecho», susurró. «¿Lo oyes, capitán? He hecho lo que tú no pudiste». Hacía salidas de prueba, primero a lo largo de la costa, luego hasta el arrecife y de vuelta. Talló un remo de bambú, tejió una vela con hojas de palma, que se rasgó con la primera ráfaga de viento. Tejió una segunda, una tercera. La cuarta aguantó. En el día 1398, Dimitri estaba sentado en la colina junto a la tumba de Kachuk, mirando la puesta de sol. «Mañana me voy», le dijo a la piedra con el nombre grabado. «Hacia el suroeste. Debe haber islas por allí. Tu brújula me ayudará». La brújula de latón estaba en su bolsillo, cálida, fiable. «Si no vuelvo». Dimitri se calló. «Ya lo sabes todo». No pudo dormir en toda la noche. Estaba tumbado en la choza, escuchando el sonido de las olas, y pensaba que podía morir en el océano, que su canoa volcaría, o que se perdería, o que moriría de sed en medio del agua infinita. Pero quedarse daba más miedo. 4 años, pensó. 4 años he sido el dueño de esta isla, el único habitante, un rey sin súbditos. Quizás sea hora de ceder el trono. Se quedó dormido antes del amanecer, y despertó a un sonido que no escuchaba desde hacía 1400 días, el rugido de un motor. Dimitri salió corriendo de la cabaña, sin poder creer lo que oía. Sobre la isla, rasgando el cielo matutino, se aproximaba un helicóptero, naranja y blanco, con una inscripción en el fuselaje que no alcanzaba a distinguir desde tan lejos. Corrió hacia la orilla, tropezando, cayendo, volviéndose a levantar. «¡Eh!», gritaba, dejándose la garganta. «¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Aquí!». El helicóptero hizo un viraje. Lo habían visto. Dimitri cayó de rodillas en la arena, observando cómo la máquina descendía sobre la explanada junto al arroyo. Las hélices levantaban nubes de arena y hojas secas. Del aparato saltaron unos hombres con monos de trabajo naranjas. «¡Señor!», gritó uno de ellos en inglés. «¿Está usted bien?». Dimitri abrió la boca para responder, y se dio cuenta de que había olvidado cómo hablar con la gente. Resumen del capítulo 5. Transcurre otro año y medio en la isla. Dimitri construye una canoa de árbol del pan, ahuecando y raspando la madera a mano. El día 1247 echa la embarcación al agua y por primera vez en 4 años llora de alegría. Preparándose para la partida, se despide de la tumba de Tkachuk. En la mañana del día 1399 lo despierta el sonido de un helicóptero. Un equipo de rescate ha descubierto la isla. Al salir corriendo a la playa, Dimitri se da cuenta de que se le ha olvidado cómo hablar con la gente. El helicóptero resultó ser una alucinación. Dimitri lo comprendió cuando los rescatistas se desvanecieron en la niebla matinal y el rugido de las hélices se transformó en el grito de las gaviotas. Se quedó de pie en la orilla hasta el mediodía, escrutando el horizonte vacío, antes de que las piernas le fallaran. Día 1399. Tercer año en la isla, y la cordura empezaba a flaquear. La temporada de tormentas llegó en noviembre, si es que había contado bien los meses.
3 días de lluvia incesante, un viento que arrancaba las palmeras de cuajo. En la cuarta noche, la cabaña no resistió. Dimitri se despertó sobresaltado por un estruendo. El tejado se había derrumbado, sepultando bajo él las provisiones de pescado ahumado, los cocos secos y las herramientas. Salió a rastras bajo la lluvia torrencial y vio cómo las olas se llevaban las cestas de comida. 3 años, susurró, 3 años de trabajo. La reconstrucción llevó un mes, pero esta vez construyó de otra manera. Enterró los postes más hondo, reforzó la estructura con más solidez. La experiencia no se había perdido. El 17º día de la reconstrucción, se rajó la pierna con un coral que sobresalía de la arena. La herida parecía insignificante, un rasguño. Al cabo de una semana, la pierna se había hinchado al doble. La piel alrededor del corte se había ennegrecido. Dimitri sabía lo que eso significaba. Lo había visto en las notas de Kachuk. No, dijo en voz alta. No así. Calentó un cuchillo al rojo vivo en las brasas, se mordió un palo y se extirpó el tejido muerto él mismo, aullando de dolor en la noche. Luego cauterizó la herida, perdiendo el conocimiento por el olor a carne quemada. Sobrevivió. Cojeó durante 2 meses más, pero sobrevivió. A viernes la encontró al amanecer del día 1512. La tortuga yacía de lado en la orilla, inmóvil. Dimitri corrió hacia ella, olvidándose de la pierna dolorida, y cayó de rodillas a su lado. Amiga». El caparazón estaba frío, los ojos cerrados. Se quedó sentado junto a ella hasta la puesta de sol. Luego cavó una fosa en la colina, junto a la tumba del capitán. Depositó el cuerpo. Se quedó mucho tiempo de pie sobre la tierra removida. «Tú eras...» La voz se le quebró. «Tú eras la única que escuchaba, la que venía a verme, la que...» No terminó la frase. Las lágrimas corrían por su barba, goteando en la arena. Aquella noche pensó por primera vez en hacerse a la mar sin comida ni agua. Simplemente nadar, hasta que le alcanzaran las fuerzas. En el año siguiente vio 3 barcos. El primero, una silueta distante de un petrolero al noroeste. Dimitri avivó una hoguera toda la noche, agitando una antorcha. El barco pasó de largo. El segundo, un yate blanco, más cerca, se podían distinguir las velas. Gritó hasta quedarse afónico. Saltó sobre las rocas. El yate viró hacia el sur. El tercero, de nuevo un petrolero, casi en el horizonte. Ni siquiera se molestó en encender fuego. Después del tercer barco, empezó a construir una balsa. Grande, resistente. 3 troncos atados entre sí, un mástil, una vela hecha con hojas trenzadas. Trabajó obsesivamente, apenas durmiendo. Al cabo de 2 meses, la balsa estaba lista. Al amanecer del día 1703, Dimitri se impulsó desde la orilla. Los arrecifes los vio demasiado tarde. Las rocas submarinas abrieron un boquete en el fondo. La balsa se hizo añicos en segundos. Dimitri se hundió, golpeó contra las piedras, salió a flote, jadeando en busca de aire. Lo arrastró la corriente hasta la orilla 1 hora después, ensangrentado, casi sin vida. Yacía sobre la arena, mirando al cielo. Reía, o lloraba, él mismo no lo sabía. «No me dejas ir», farfulló, dirigiéndose a la isla. «De acuerdo. Significa que aún no es el momento». Por la noche, llegó cojeando hasta la cabaña. Encendió un fuego. Abrió el cuaderno de Tikachuk en la última página, allí donde el capitán no había terminado la carta a su esposa. Dimitri tomó un trozo de carbón y empezó a escribir debajo. Valentina, su marido era un hombre valiente, no se rindió, y yo tampoco me rendiré. Cerró el cuaderno y, por primera vez en meses, se durmió tranquilo. La isla lo guardaba para algo. Quedaba por comprender. ¿Para qué? Resumen del capítulo 6. El tercer año se convierte en el más duro.
Una tormenta destruye la cabaña. Dimitri apenas se libra de una septicemia, cauterizando la herida con un cuchillo al rojo vivo. La tortuga. Viernes muere. La entierra junto al capitán Tkachuk. En un año, 3 barcos pasan de largo, sin advertir sus señales. Desesperado, Dimitri construye una balsa e intenta huir, pero se estrella contra los arrecifes. Sobreviviendo, acepta la isla como su destino y completa en la libreta de Tkachuk un mensaje para su viuda. Día 1461. Dimitri se despertó con el alba, como lo había hecho durante los últimos 4 años, pero por primera vez no pensó en el rescate. Simplemente se levantó y comenzó a vivir. El 4.º año lo cambió todo, no por fuera, sino por dentro. La cabaña ahora se parecía a una verdadera casa. Las paredes de barro revocadas con cal hecha de conchas quemadas, el techo con 3 capas de hojas de palma, no dejaba pasar ni una gota. A la entrada, un cobertizo con una hamaca tejida con lianas. En una esquina, un estante con herramientas, cuchillos de piedra, agujas de hueso, cuerdas de diferentes grosores. Pero el principal orgullo era el jardín. Dimitri pasó 3 meses trasplantando plantas comestibles cerca de la cabaña. Ñame silvestre, taro, varios arbustos con bayas. Regaba, fertilizaba con ceniza. Protegía de los cangrejos con cercas de mimbre. Ahora no tenía que ir a la jungla por comida. La comida crecía a 20 pasos. Civilización, murmuró, contemplando sus dominios. Revolución agrícola en miniatura. La voz sonaba ronca, rara vez hablaba en voz alta después de la muerte de Viernes, pero a veces las palabras brotaban solas. Por las noches, tallaba. Empezó por casualidad. Aburrido, Dimitri talló un rostro en un trozo de madera. Salió torcido, tosco, pero reconocible. Ana. Miraba los rasgos de madera y, por primera vez, no sentía dolor. Luego aparecieron otras figuras. El padre, con sus cejas siempre fruncidas. La madre, sonriente, como la recordaba de niño. El capitán Tkachuk, como Dmitri se lo imaginaba por las notas. La tortuga Viernes. Los colocó en el estante y la cabaña dejó de estar vacía. «Ah, mi familia», dijo una vez, y no sintió locura en esas palabras. En las piedras junto al arroyo dibujaba con carbón. Mapas de la isla, esquemas de trampas, retratos de personas que recordaba. La lluvia borraba los dibujos y él volvía a dibujar. En ello había una filosofía. Nada es eterno, pero eso no es razón para no crear. Las cartas a Ana las escribía en la arena. Cada noche, cuando el sol tocaba el horizonte, Dimitri bajaba a la orilla con un palo largo. Y escribía. Ana, hoy entendí por qué te fuiste. Yo estaba cerca, pero no contigo. Trabajo, cansancio, excusas. Te merecías más. La marea se acercaba a las letras, lamiéndolas una por una. Te perdono por Igor. Me perdono por haber huido. Perdono a mi padre por el silencio. Perdono a mi madre por haber muerto demasiado pronto. El agua se llevaba las palabras, y Dimitri sentía cómo, junto con ellas, se iba el peso. El océano es el mejor psicoterapeuta, le dijo a las olas. Escucha y se lo lleva todo. Mani, día 1520. Dimitri estaba sentado en la colina entre 2 tumbas, la del capitán y la de la tortuga, y miraba la puesta de sol. En sus manos, la brújula de Tkachuk, cálida por la palma. «¿Sabes, Gennady Pavlovich?», dijo. «He dejado de esperar. No me he rendido, simplemente he dejado de hacerlo. Son cosas diferentes. Ya no contaba los días con desesperación. Las muescas en la palmera se habían convertido en una crónica, no en un contador. Allí, en el mundo, era mecánico. Reparaba coches, cobraba un sueldo, iba a bares los viernes. Pensaba que eso era la vida. Y era una preparación. El viento agitaba la hierba en las tumbas. Aquí soy más pobre que cualquier mendigo, sin dinero, sin documentos, sin futuro.
Pero soy más libre que cualquier rey, sin deudas, obligaciones, mentiras. Solo yo y la isla, una extraña felicidad, silenciosa como el susurro de las hojas. Esa noche preparó la cena, ñame asado, pescado ahumado, bayas. Se sentó junto a la hoguera, mirando las estrellas. No sabía que era su última noche en la isla. No vio la lejana luz en el horizonte, una bengala de un buque de investigación que se había desviado de su rumbo. No escuchó al capitán de ese barco decir por la radio: «Veo una isla no marcada en los mapas. La exploraremos por la mañana». Dimitri simplemente miraba al cielo y sonreía. «Buenas noches», le dijo a la isla. La isla respondió con el susurro de las olas, y en el horizonte ardía un fuego que lo cambiaría todo. Breve resumen del capítulo 7. En el cuarto año, Dimitri deja de esperar el rescate y encuentra una extraña paz. Crea un jardín, talla figuras de madera de sus seres queridos, escribe cartas a Ana en la arena y observa cómo las borra la marea. En las conversaciones junto a la tumba de Kachuk, se da cuenta de la paradoja. Al perderlo todo, se ha vuelto más libre que nunca. Pasa su última noche antes del rescate junto a la hoguera, sin sospechar que en el horizonte arde una bengala de un buque de investigación. La mañana del 14 de octubre de 2021 comenzó como otras 1460, con los gritos de las gaviotas y el susurro de la resaca. Dimitri se despertó en la Panattant de la hamaca, se estiró y se quedó paralizado. Algo había cambiado. Un sonido, lejano, mecánico, imposible. Un rugido que hacía vibrar el aire. Salió corriendo de la cabaña, entornando los ojos al sol. Al oeste, sobre la laguna, colgaba una libélula, metálica, naranja y blanca, con palas giratorias. Un helicóptero. Alucinación, pensó Dimitri, como era habitual, como la última vez. Pero la máquina no desaparecía. Estaba descendiendo. Corrió hacia la hoguera de señales, ramas secas, guardadas durante años, y, con manos temblorosas, sacó una chispa. El humo se elevó hacia el cielo, denso, negro por la resina. El helicóptero se balanceó, cambió de rumbo. Fue directo hacia él. El socorrista filipino, con su mono naranja, saltó a la arena y se quedó paralizado, observando fijamente a la criatura que tenía delante. Dimitri se veía a través de sus ojos, pelo enmarañado hasta los omóplatos, barba hasta el pecho, piel color cobre viejo, taparrabos de hojas de palma. Un salvaje, un Robinson, un espectro. ¿Sir? El socorrista levantó las manos, mostrando que estaba desarmado. ¿Are you okay? Dimitri abrió la boca. Nada. Conocía las palabras, las recordaba. Pero la garganta se negaba a funcionar. 4 años de silencio habían atenazado sus cuerdas vocales. Un carraspeo, una tos. So. El socorrista gritó algo a la radio. Corrieron otros 2. Lo rodearon, lo tocaron, le alumbraron con una linterna en los ojos. Demasiado cerca, demasiado ruido, demasiada gente. Dimitri se echó hacia atrás, tapándose los oídos con las manos. Easy. El socorrista retrocedió. You're safe now, seguridad. Una palabra extraña. Había estado seguro durante los últimos 4 años, solo en su isla, entre sus fantasmas. El hospital de Manila olía a lejía y a miedo. Los médicos negaban con la cabeza al ver sus análisis. Agotamiento, avitaminosis, viejas fracturas soldadas torcidas. Pero el corazón latía con regularidad, los pulmones respiraban limpios. La isla lo había conservado. La psicóloga, una filipina amable con ojos bondadosos, lo visitaba todos los días. «Cuénteme sobre usted, Dimitri». Él guardaba silencio, no porque no quisiera, sino porque no recordaba quién era. Mecánico, marido, hijo, todo eso había quedado en la vida anterior, a 4 años y 3000 kilómetros de distancia. Vaciló. Yo me convertí en la isla.
Ella anotó algo en su cuaderno. Rusia lo recibió con nieve. Diciembre, Vladivostok, 15 bajo cero. Dmitri estaba en el aeropuerto, envuelto en una chaqueta ajena, y no reconocía el mundo. Demasiado brillante, demasiado rápido, demasiado poblado. Su madre lloraba, abrazándolo. Su padre, vivo, real, no una alucinación, le apretaba el hombro en silencio. Su hermana había traído a su sobrino, a quien Dmitri nunca había visto. Pensábamos que habías muerto, susurraba su madre. Enterramos un ataúd vacío. Él la acarició en la cabeza y se sintió como un espectro en su propio funeral. Preguntó por Ana solo una semana después. Se casó. La hermana desvió la mirada. Hace 2 años. Tiene una hija. Dmitri asintió. Allí, en la isla, ya la había dejado ir, con cartas en la arena, borradas por la marea. Está bien, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. 1 año después, un pequeño pueblo a orillas del mar del Japón. 12 casas, una tienda, ninguna conexión. Dmitri estaba sentado en el porche de su cabaña, mirando la puesta de sol. En su bolsillo llevaba una brújula de latón con la inscripción GT 1987. Nunca había podido desprenderse de ella. En la estantería de dentro había figuritas de madera, una mujer de pelo largo, un anciano con una pipa, una tortuga, y una nueva, un hombre mirando al mar. Ya no hablaba solo, pero a veces, por las noches, escribía cartas. A Valentina Kachuk, la viuda del capitán, a quien encontró después de 6 meses de búsqueda. Ella lloró sobre el cuaderno de su marido y le agradeció a Dmitri el no haber dejado solo a Gennady. A la isla, notas tontas y sentimentales que quemaba en la estufa. A su yo anterior, a aquel mecánico asustado que, 4 años atrás, se aferraba a un pedazo de cubierta. Sobreviviste, escribía. Regresaste. Te convertiste en alguien diferente, y eso está bien. El sol tocó el agua. Dmitri sonrió y fue a poner el hervidor. Estaba en casa. Fin. Estaba en casa. No en la isla. No en la ciudad. No en el pasado. Simplemente en casa.